Buenos días, tardes o noches, mi nombre es Juan David Palenque Paredes y el día de hoy vamos a hablar sobre los recursos naturales que son, para qué se utilizan y cómo se representan, a nivel nacional, a nivel territorial, a nivel regional. Eh, Mi nombre es Juan David Palenque Paredes y mis compañeras son Omara López y Mayra Beatriz. Somos del grupo Tercero C y para empezar vamos a hablar sobre qué son los recursos naturales con mi compañera Omara. Los recursos naturales. Los recursos naturales son aquellos elementos de la naturaleza que el ser humano utiliza para su bienestar y necesidad. Por ejemplo, los árboles, petrolero, el agua, muchas cosas. Estos recursos son valiosos para las sociedades porque contribuyen a la sociedad y para el sustento. El cuidado de los recursos naturales es importante, no solo porque son las bases de las sociedades, forman para esencial de las naturalezas y son para que permiten la existencia de los seres humanos o vivos en el planeta Tierra. La actividad humana explota los recursos naturales de forma intensa, pero que deben existir regulaciones en los diferentes territorios para controlar y evitar la sobreexplotación de ellos. Existen dos tipos de recursos naturales: recursos renovables, elementos de la naturaleza que le generan o renuevan cada cierto periodo de tiempo. Por ejemplo, los árboles, la radiación solar, el viento. Igualmente se debe cuidar excesivamente porque pueden llevar a extinguirlos. Recursos no renombrables, elementos de la naturaleza que son ilimitados a cantidad, ya que su ciclo de renombración es lento comparado al ritmo de extracción o explotación. Son recursos que no pueden ser reproducidos y reproducidos por el humano. Por ejemplo, el carbón, los metales, el gas o petróleo. Los recursos naturales son elementos clave dentro de los ecosistemas, ya que muchos de ellos, como el agua, la energía solar, cumplen funciones vitales para los seres vivos. La presencia de esos factores en la naturaleza es la que permite que el planeta y los individuos que lo habitan sustentan. Hola, mi nombre es Mayra Pereira y hoy yo les voy a hablar de la presencia de recursos naturales en Yucatán. El estado de Yucatán cuenta con una superficie aproximadamente de 38.502 kilómetros cuadrados. Representa el 2.2% de la superficie de México. Colinda con los estados de Quintana Roo y Campeche, con el Golfo de México. Con sus estados vecinos integran una verdadera región tanto geográfica como cultural y como social. Esta superficie se divide en 106 municipios y 9 zonas socioeconómicas, identificadas por la vocación agrícola y sus suelos y principal activas de productivas. Como menciona al principio, el suelo de Yucatán es el primer recurso natural del que hay que hablar. Particularmente pedregoso en el centro y norte, donde las capas del suelo son tan delgadas que muchas veces no rebasan los 10 centímetros. En el sur y el oriente, en cambio, los suelos son más profundos, sostienen una vegetación alta. En 1996, solo el 12% de la superficie de los estados se encontraban sujetas a la explotación agrícola. En tanto, un 10% se dedicaba a pastizales. Del resto por ciento de la superficie, el 74% se consideraba como salvaje y el pequeño saldo es manglar.
vegetación cenagosa o playa. La apariencia del suelo yucateco uniforme no deja de ser engañosa. Existen al menos 8 principales tipos de suelos diferentes, claramente identificar y clasificar por la cultura maya, que corresponden con mucha precisión clasificación científica aceptando por la Claunifeco. Estos suelos sustentan una vegetación tropical muy variada, y aunque algunos de ellos pueden ser muy productivos, son también muy frágiles, pues dependen mucho del ecosistema en general de la selva tropical. El rasgo central del suelo yucateco es que son muy pequeñas superficies, son sustentables de ser arrastradas, mecanizadas, por lo que su principal factor de explotación sigue siendo el trabajo humano. El agua es la otra característica central de Yucatán y es el elemento clave a considerar en cualquier alternativo de desarrollo económico y social de la entidad. El estado se caracteriza por su sustancia total de corrientes superficies, pues ni ríos, ni lagos o lagunas la riegan. En cambio, cuenta con una generosa dotación de acuíferos subterráneos a los que se puede acceder a distantes profundidades a través de pozos. Frecuentes y voluminosas en su dotación de agua, los acuíferos subterráneos forman un sistema de vasco comunicación que desarrollan en el mar, tan profundas con niveles frecutivos que varían de 2 a 3 metros en el cordón litoral hasta 130 metros en el vértice del sur. Por otra parte, en el centro noroeste del estado, parte de este están expuestos por hundimiento total o apariencia de la cavidad calcárea. En Yucatán se les llaman cenotes, raulladas o aguadas, con una precipitación plural que varía de los 500 metros en la costa hasta 1200 en el sur del estado. A nivel nacional, México posee una gran riqueza natural, bosques templados y tropicales, matorrales, pastizales, manglares y extensos desiertos que llamamos ecosistemas. En esos lugares no solo habitan especies de flora y fauna, también bacterias y hongos. En nuestro país se concentra más del 10% de la biodiversidad que se conoce a nivel mundial, razón por la cual en México es un país megadiverso. Pero antes de hablar de los recursos naturales a nivel nacional de México, debemos recordar que la nación tiene un área de aproximadamente 770,000 millas cuadradas, lo que la convierte en el 13º país más grande del mundo. En términos de población, México ocupa el puesto 11 en el mundo con una población de más de 20 millones de personas. La federación consta de 31 estados, cuyo estado principal es la Ciudad de México. El país se encuentra entre los principales productores mundiales de ciertos minerales. El oro es un mineral importante y representa una gran parte del sector minero y del PIB en general. Solo en el sector de los minerales, el oro representó al menos una cuarta parte de las ventas totales del sector mineral. Además, la producción de oro aumentó un 41% en 2010 en comparación con el año anterior. Para otros minerales, como el hierro, la plata, el zinc o el cobre, la nación no tiene reservas significativas para exportar, pero hay significativas y suficientes para uso local. En 2010, las minas de hierro del país pudieron producir 14 millones de toneladas de minerales de hierro como el arrabio y el acero crudo, y también tuvieron un aumento en la producción de aproximadamente 16,7% y 19,7% respectivamente en el mismo año. El cobre y el zinc también son recursos naturales de México. En promedio, uno de los principales proyectos mineros de cobre uno de los principales proyectos mineros mineros es el cobre. El proyecto El Arco de Grupo México puede producir aproximadamente 190,000 toneladas de cobre al año.